Sí. Bueno, un gusto, Gustavo Megani, Muchas gracias, Julio. un Muy amable. colega y que nos distingue también con su participación. Bueno, si quieren, ya vamos haciendo la presentación de Fernando, siendo Perfecto. las... Yo ¿Ok? corto el sonido para que el ruido no moleste porque se produce. Ok. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. 10 puntos. Entonces, vamos a presentar, le agradecemos muchísimo a Fernando Bacotti, que es quien nos va hoy a enriquecer con el concepto de seguridad humana y su vigencia y su actualidad. Fernando fue ex consejero de Seguridad de Naciones Unidas, SECOR, UNDES y WFP, para la región del Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay y la Triple Frontera. Eh, También trabajó en Colombia, en Haití, en República Dominicana, en Guyana, en Surinam, en Irak, en Líbano, Jordania, Timor Oriental y Venezuela. O sea, hay de una visión global muy amplia y realmente su experiencia creo que nos va a enriquecer y va a poder permitirnos tener una visión completa o lo más íntegra sobre la temática de seguridad humana. Fernando, te quiero agradecer muchísimo y solo recordarles que el próximo miércoles va a estar con nosotros Michael Gibbs, que va a estar hablando sobre el estado del arte, la seguridad corporativa y su contribución a la seguridad y desarrollo hemisférico. Así que realmente muchas gracias nuevamente, Fernando, y te cedo la palabra. Gracias, Julio, amigos. Realmente una alegría, un placer. En estos eventos uno se encuentra con gente muy querida, muy respetada, sobre todo, porque pienso que el respeto es muy importante dentro de nuestro círculo y de nuestras profesiones y de lo que hacemos, y sobre todo como personas. Vamos a hablar un poco de la seguridad humana y pienso que un valor que tenemos que seguir cultivando es el respeto por el prójimo, es el respeto por la otra persona. Entonces, intenté poner en un slide de presentación de lo que va a ser la ponencia, todo lo que hoy por hoy son las percepciones, la actualidad de la seguridad humana, en qué está girando todo este tema de la seguridad humana en el planeta actualmente, con las amenazas que vemos a diario, como el fentanilo que pueden ver ahí, como el conflicto de Rusia y Ucrania, como lo que está sucediendo en el Líbano, como lo que sucede entre Irán e Israel. Vamos a hablar de lo que es la luna chiita también, Hezbollah, el COVID-19, esa foto que ven ahí abajo al lado de Netanyahu y Jamenei es una foto tomada en el tapón del Darién, y vamos a hablar de lo que es la migración, el fenómeno de la migración y cómo afecta a la seguridad humana y cómo incide en todas las dinámicas que estamos viviendo en el continente, sobre todo. El Darién, esa región en sí mismo representa una gran amenaza para la seguridad humana, pero la verdad, le puse también algo del BRICS y acá abajo, en una esquina chiquito, una fotito de unos misiles lanzándose. ¿Por qué? Porque pienso que una gran amenaza muy actual a la que estamos enfrentados y que a nadie le gusta hablar es la amenaza nuclear, la amenaza de un conflicto nuclear. Entonces, todo eso configura lo que se llama la amenaza a la seguridad humana hoy por hoy, o por lo menos yo le llamo así. Porque si nos retrotraemos al comienzo de todo en materia de seguridad humana, en la época de los 90, particularmente a principios de los 90, cuando todo aquello del final de la Guerra Fría y demás, los americanos, el gobierno norteamericano, hablaba de un término que le llamaban la seguridad multidimensional, sobre todo acuñado por la administración de Bush cuando él había estado en la CIA y toda esa época de la inteligencia y demás, se hablaba mucho de la seguridad multidimensional. Ese concepto se trasladó de alguna manera a Naciones Unidas
que en 1994 produjo un informe a través de una de sus agencias más paradigmáticas, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llamó Informe de Desarrollo Humano 1994, Seguridad Humana. E introdujeron ese término, seguridad humana, para tratar ni más ni menos lo que era la seguridad multidimensional. Es decir, que a partir del 1994, Naciones Unidas, de manera oficial, comenzó a hablar de lo que era la seguridad, de lo que es la seguridad humana. Y de allí hasta ahora se han hecho asambleas, reuniones, hay un fondo fiduciario que maneja dinero para la seguridad humana y se ha hecho todo un tema de la seguridad humana dentro de Naciones Unidas. A tal punto se ha proyectado a la sociedad que hoy por hoy los presidentes, cualquier partido político, los candidatos a presidentes, todos hablan de seguridad humana en algún punto. Ustedes seguramente se darán cuenta, lo identificarán cuando, cuando un candidato o cuando un partido político presenta algún proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con el medio ambiente o con temas vinculados a la salud o a la protección animal o a temas marinos, de la biodiversidad y demás, siempre hablan de seguridad humana. Generalmente, las personas que hablan de esto lo hablan muy por la superficie, ¿verdad? No entran de lleno a todo lo que hay detrás del término seguridad humana. Entonces, siguiendo con lo que les voy a hablar, hice como una nube de palabras de todo lo que implica hablar de seguridad en general y de seguridad humana, porque en realidad son dos términos que van muy unidos y la seguridad humana se desprende del término de seguridad en general. Cuando a fines de la Guerra Fría, la seguridad, cuando uno la encaraba, era un término asociado permanentemente a algo militar, policial, una amenaza de algún tipo armado. Eso derivó a un concepto que hoy en día se va a centrar en las personas, de lo cual vamos a hablar a partir de ahora. Pero sí me tomé la libertad de poner un poquito en contexto, en una nube de palabras, todo lo que hoy vincula a la seguridad. Y ahí tenemos, bueno, desde la ciberdelincuencia hasta la piratería, pasando por el mercado ilegal del oro, la prostitución, eh, los nuevos virus, las minas antipersonal. Miren, hay tanto, es tan amplio el abanico de lo que compone la seguridad humana y sobre todo las amenazas a la seguridad humana, que habría que hacer como módulos o como especializaciones dentro del término seguridad humana o de ese gran concepto para ir directamente a cada punto, ¿verdad? Porque miren, ¿qué mayor amenaza para la seguridad humana que la corrupción, por ejemplo? Que es el motor de todo el crimen organizado que se mueve en Latinoamérica particularmente y en gran parte del mundo a través de sus mascarones de proa que son el narcotráfico, la trata de personas vinculada al tráfico de órganos, el mercado negro de armas, en fin, todo lo que ya sabemos que sucede, no sucedería si no hubiera en algún momento en esa cadena del delito corrupción. Se los dejo para pensar porque creo que es algo que tenemos que manejarlo también como un elemento que es una gran vulnerabilidad para nuestra sociedad y que implica una gran amenaza para la seguridad humana. Eh, Algunas definiciones, conceptos que se han manejado en la ONU, particularmente sobre el tema seguridad humana. El concepto de seguridad humana, como les dije, es relativamente nuevo en el análisis sociopolítico. Todavía no se ha definido de manera concreta a dónde apunta el hecho de tener un término que mantiene preocupado a una, por ejemplo, a una asamblea general. Si bien tienen conceptos
e ideas fuerza. No hay una definición sumamente concreta, pero vamos a tratar de aproximarnos, porque, como bien decía algunos, la seguridad como concepto y como nombre y como título tiene muchos apellidos. Seguridad alimentaria, seguridad política, seguridad corporativa, seguridad ejecutiva, eh, todo lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, vemos que la seguridad es un gran tema en sí y que de la mano de la comprensión y del análisis detallado de todo lo que afecta al ser humano, cuando se trata uno de centrar en la persona, implica el concepto de seguridad humana. De manera que para trascender del concepto tradicional, como les decía hoy, ha sido entendida solo en el territorio del enfoque para atenderse escenarios de inseguridad. De ahí saltó la seguridad humana a lo que es ahora. Un tema muy importante, la seguridad humana, digamos que podríamos decir que se descansa de alguna manera en la garantía de los derechos humanos y es un requisito fundamental para el aprovechamiento de las oportunidades de lo que es el desarrollo humano. Sin seguridad humana no hay desarrollo humano. Antes se decía, hace una década por lo menos, sin seguridad no hay desarrollo. Ahora sí, sin seguridad humana, ¿verdad? Seguridad humana, por ejemplo, como lo traté de poner por escrito de manera clara, es la protección de las oportunidades o libertades básicas de las personas contra los riesgos graves y previsibles que las amenazan. Miren, nosotros sabemos perfectamente esto, tenemos que incorporarlo, ¿verdad? Un mundo en que la paz sea duradera no solo es posible si se asegura la ausencia de conflictos bélicos, sino también si las personas están satisfechas en sus necesidades básicas. A veces cuando tengo algún foro, alguna reunión con policías sobre todo, eh, y hablamos de estos temas, y hablamos de seguridad pública, seguridad ciudadana, lo que les decía hoy, los diferentes apellidos que tiene la seguridad, hablamos de seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad en los puertos, seguridad fronteriza, ¿verdad? Entonces, yo les hago la siguiente reflexión a la policía. Miren, la seguridad es un tema tan amplio, tan delicado y tan profundo que no es un tema para dejarlo solamente en manos de la policía. Porque hay muchas personas que piensan que la seguridad pública y ciudadana descansa en la tarea de la policía, cuando la policía en realidad es el brazo ejecutor de las políticas del gobierno. Y hay varios escalones antes de llegar a la gente que va y realiza un arresto en la calle o un operativo en un barrio o todas las tareas que realizan los policías a diario. Una sociedad sin policía no es concebible en el tiempo que vivimos, ¿verdad? Y también pienso que, como les decía hoy, la persona que está a cargo, el gerente, que no es ni más ni menos que el presidente de la República en los países donde impera la democracia, tienen que saber que no se pueden lavar las manos con esto de la seguridad. La seguridad es tarea de todos. Por ejemplo, en Uruguay, en la Constitución de la República está perfectamente establecido de que la seguridad ciudadana es tarea de todos, que no es solamente tarea de la policía, sino que es deber de todo ciudadano el colaborar con las autoridades en el mantenimiento del orden, por ejemplo, es una parte hasta en la cual se habilitan los arrestos ciudadanos y demás. Entre paréntesis, hace una semana hubo una elección para presidente que generó una segunda vuelta, un balotaje en Uruguay, y uno de las posibilidades que había era votar junto con el presidente un plebiscito sobre la habilitación para allanamientos nocturnos. Para los que no saben,
Uruguay no tiene habilitado por constitución el allanamiento nocturno. Es uno de los únicos 4 países en el mundo que no tienen, que no es legal el allanamiento nocturno. La población votó, la población se expresó y el plebiscito no salió. O sea que el Uruguay sigue manteniendo su tradición de no tener allanamiento nocturno. Cada tanto, cada 5, 10 años, cada 2 presidencias, este tema vuelve reiteradamente a estar arriba de la mesa y se vuelve a meter una papeleta de alguna manera en la urna de votación a ver qué opina el pueblo. El pueblo sigue opinando de que no debe haber allanamientos nocturnos. Bueno, esto es un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿verdad? De los temas que estamos hablando. La seguridad humana, como le decía hoy, eh, y en realidad la seguridad tiene varios apellidos. Ahí vemos la seguridad económica, la seguridad personal, comunitaria, la ambiental, la alimentaria, un tema que es muy, muy importante y que en Latinoamérica realmente hay países que están sufriendo crisis alimentarias derivadas de otras crisis políticas, económicas, inclusive medioambientales, pero crisis alimentarias. Con propiedad y en primera persona hablo de lo que vi en Venezuela entre el año 2019 y el 2021, en donde casualmente conduje una parte de una encuesta de seguridad alimentaria que me llevó a conocer todo el territorio venezolano con unas conclusiones estadísticas y numéricas muy importantes, alarmantes y para los que vivimos en el Río de la Plata, inconcebible, inconcebible. ¿Mm? Eh, la humanidad está convirtiendo el mundo en un lugar cada vez más inseguro y precario. Estas son frases que se escuchan mucho en el mundo de la seguridad humana cuando los sociólogos, cuando los políticos intentan eh, encontrar explicaciones de lo que está sucediendo y como yo lo veo, y esta no es una charla política, pero se tocan algunos temas, para mí todo lo que sucede en materia de falta de seguridad y las calamidades que son responsabilidades del ser humano son responsabilidades de los políticos y de los sistemas políticos, de lo que yo he catalogado como liderazgos débiles. Y Latinoamérica es un ejemplo de liderazgos débiles. Meto al Caribe también, ¿eh? Latinoamérica y el Caribe. Ahora vamos a tener una etapa que comienza en enero con el nuevo presidente norteamericano que vamos a ver cómo incide. Hace menos de 2 meses hemos recibido la noticia y Latinoamérica tiene por primera vez en México una presidente mujer, que algunos cambios va a hacer, que ya ha anunciado que quiere tener una excelente relación con Estados Unidos y que se va a abocar a combatir y detener el fenómeno del narcotráfico. En realidad, Sheinbaum no va a combatir el narcotráfico porque ha desarticulado eh, las unidades operativas que estaban dedicadas a ese tema y sí ha dicho que va a generar otras políticas para el tema de la migración ilegal, que a través de lo que les decía hoy, esos movimientos que se producen entre Venezuela, Colombia, Japón, el Darién, y empiezan a atravesar y a subir para llegar hasta Estados Unidos, han generado un movimiento de solamente Venezuela, más de 7 millones de venezolanos que se han ido y que recorren el continente, y la cantidad que han llegado a los Estados Unidos. ¿Verdad? La seguridad humana debe centrarse en las personas y ese es el gran cambio en el paradigma de la seguridad cuando se dejó de hablar de las amenazas militares y armadas y decir, bueno, lo que nos interesa, y esto fue el secretario general que se llamaba Kofi Annan, que implantó esta idea, centrarse en las personas, ser independiente, ser preventiva. La seguridad humana tiene que tener un toque, un enfoque multisectorial,
y debe ser contextualizada porque a veces cuando uno va y hace una recorrida por el interior de cualquier país, sabe que no es lo mismo que las metrópolis, no es lo mismo que la capital. Las realidades del interior de mi país, por ejemplo, a veces son bastante lamentables en materia de precariedad, de cómo vive la gente. Si bien no estamos hablando de lo que uno puede ver en países como Venezuela, como Honduras, Guatemala, como se puede ver en algunas localidades de México también, Ecuador, que en este momento está viviendo una crisis inexplicable. Bueno, hay una explicación, pero es una crisis que no se imaginaba nunca porque sumado a la violencia establecida por las bandas criminales, está el tema de los apagones y el tema de la crisis de la energía eléctrica. Entonces ya verán cómo diferentes temas se vinculan con lo que es el concepto de seguridad humana y cómo se asocian, cómo están vinculados. Todo tiene que ver con todo. Además del cambio climático y la mayor frecuencia de brotes de enfermedades vinculados a las presiones planetarias, nos enfrentamos a la biodiversidad y a las amenazas de los ecosistemas clave, desde los bosques tropicales hasta los océanos. Yo soy un lector de un sociólogo y escritor de estos temas que se llama Jeremy Rifkin, que ha escrito libros, 23 libros hablando de temas de cambio climático, de cambios de paradigmas en la sociedad, y que habla mucho de que el ser humano cada vez camina más de la mano con el reino animal, pero lo ha dicho hace 25 años, no ahora. Cuando hace 25 años hablaba de que se iban a comenzar a transmitir los virus de los animales al ser humano, del ser humano a los animales, y todo lo que hemos visto que ha sucedido con el COVID-19, bueno, hay gente que lo vio hace 25 años, como es el caso de Jeremy Rifkin, que vaticinó una una sociedad de futuro en donde este tema de las enfermedades comunes entre los animales y los seres humanos va a ser una cuestión de la vida diaria, digamos, como una nueva normalidad. El reconocimiento de que nuestros patrones de desarrollo generan inseguridad humana nos obliga a revisar el concepto de seguridad humana y a entender qué implica para el antropoceno. Para los que no dominan esa terminología del antropoceno, está asociado a las diversas edades o las eras geológicas que ha atravesado nuestro planeta. Y siempre con el, digamos, con el toque de lo que habla el antropoceno es en qué afecta la actividad humana al planeta Tierra. Todavía como era geológica no se ha establecido oficialmente que estemos en el Antropoceno, pero sí Naciones Unidas trabaja estos temas y ha generado una serie de recomendaciones sobre cómo manejar todo esto que estamos viendo que sucede con el cambio climático. Pero realmente el cambio climático es solamente un factor muy importante, por cierto, de todo este tema de la seguridad humana que nos preocupa. Pero está todo lo demás. Estamos viviendo en un mundo caracterizado por la inseguridad. Es un mundo inseguro. Las crisis, los conflictos, la pobreza, los desastres naturales, las epidemias, los conflictos económicos, todo intervinculado con una inseguridad que invade toda la vida y trasciende las fronteras a veces, porque hay fenómenos que son transnacionales, como el crimen organizado, como la trata de personas, como el abigeato, por ejemplo, en nuestros países, la minería ilegal, los mercados, el contrabando de X tipo de mercadería, fenómenos se convierten en transnacionales, lo cual ha generado a su vez múltiples formas de inseguridad. Como verán, esto que traté de poner acá en esta diapositiva es para hacernos una idea de lo que estamos viviendo, lo que se ha transformado nuestro mundo. Y les digo, yo soy un hombre que vengo de la seguridad, de esa seguridad, de ese concepto viejo de la seguridad. Y
la experiencia, sobre todo en Naciones Unidas, el haber viajado un poco, haber tenido la fortuna de haber viajado, de haber visto otras realidades en otros países y demás, me fue haciendo meter en este tema, al cual no conocía, porque realmente cuando me fui a Naciones Unidas era un capitán de fragata, o como su equiparación a las otras fuerzas, un teniente coronel. Y un teniente coronel, ustedes sabrán que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Teniente coronel piensa medio así de sencillo, porque viene de una carrera totalmente estructurada, con una organización de matriz, cumpliendo órdenes y ya de teniente coronel dando órdenes. ¿Y esto de la seguridad humana qué es? Me pregunté en determinado momento cuando escuché por primera vez el término. Y ahí empecé a interesarme, a ver, después pude estudiar. Naciones Unidas me dio la oportunidad de estudiar estos temas, me dio la oportunidad de meterme dentro del tema. Entonces, es tan así que hace poco, este año, yo escribí un libro que tuve la fortuna y el orgullo de haberlo presentado por primera vez, de que fuera lanzado en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llama Un Mundo Transformado, en el cual hablo, en definitiva, el eje del libro es la seguridad, pero hablo de este tema, hablo de la seguridad humana y hablo de cómo evolucionó el tema de la terminología de seguridad multidimensional a seguridad humana. Pero ya ven, cuando uno tiene cierta formación, tiene ciertos prejuicios, ¿verdad? Uno va con cierto manual y llega a un lugar en donde la realidad le cambia todo el manual. Entonces hay que tener la mente abierta, hay que pensar afuera de la caja, hay que comenzar a encontrar soluciones que no sean las convencionales y empezar a darse cuenta de ese gran concepto que es centrar la seguridad humana en las personas. Es una de las cosas que intentó imponer Kofi Annan, es este triángulo conceptual de la seguridad humana que yo muestro en esta diapositiva, en donde de un lado está la explicación y del otro están los grandes conceptos. La seguridad humana, para que exista, exige libertad para vivir sin miseria. Escuchen esto, vivir sin miseria. Libertad para vivir sin miedo y libertad para vivir con dignidad. Por supuesto, podemos discutir, podemos debatir. Hay muchas cosas que escriben los políticos, muchas cosas que escriben los grandes líderes que saben que son temas que, en definitiva, a veces no se van a cumplir nunca, como las diversas agendas. Por ejemplo, todo esto que estamos hablando está ya diseñado para la Agenda 2030 y la verdad, acá en este foro que va a quedar grabado, por suerte no va a salir de Latinoamérica, últimamente evito decir que trabajé en Naciones Unidas en algunos foros porque está la gente muy polarizada con el tema de la Agenda 2030 y hay una gran crítica a las Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas y a lo que no hace sobre todo, no a lo que hace, sino a lo que no hace. Entonces, cuando la gente ve este tipo de conceptos como los que yo les estoy tratando de transmitir ahora, que me parece que son conceptos muy importantes, que son ideas, fuerza sumamente importantes para la vida. Observen esto, libertad para vivir sin miseria. La miseria que hay en este mundo es ya inconmensurable, porque nosotros podemos encontrar estadísticas de Latinoamérica, de Europa, del Asia, pero les digo algo, de África no hay. Y en África pasan cosas. Y en África mueren cientos de miles de personas por año, por hambre, por violencia, por enfermedades, en fin, accidentes, ¿verdad? Entonces, hay que abrir un poco la mente. Siempre yo estoy haciendo como un llamado a abrir la mente y a pensar fuera de la caja para contribuir a tener una sociedad mejor. Una sociedad en la que se pueda vivir sin miedo, ser libre y vivir sin miedo. Miren qué importante.
Hay unas mediciones del año pasado hechas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, en donde 6 de cada 7 personas se sentían inseguras y 8 de cada 10 muy inseguras. Por ejemplo, para darles un dato. Es decir, hay una percepción, ¿no? Cuando al principio de la primera diapositiva decía paradigmas, percepciones y demás, hay una percepción sobre la inseguridad muy importante en nuestra sociedad, en Latinoamérica. En realidad, hoy por hoy, lo proyecto al planeta, pero en Latinoamérica es así. Y si lo aterrizo más todavía, les digo que en mi país también es así. Siéntanse libres de hacer preguntas o comentarios cuando quieran, ¿eh? Cuando entiendan necesario. Cuando se introdujo en 1994 el enfoque centrado en la seguridad humana, reorientó el debate. Bueno, esto ya lo dijimos y aquí lo único que le agregué fue un poquito de información sobre la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2012, en donde se convocó a personas, fíjense, expertos en seguridad. Ya, miren, yo no me considero un experto en seguridad, pero me considero una persona con experiencia, con cierto nivel de conocimiento y demás. Y para este tema de seguridad, seguridad humana, no conozco realmente que hayan citado a un general, a un comisario general de la policía, de algún país. No conozco. Todos los que fueron a hablar, los expertos en seguridad, eran de otras áreas, de la medicina, del tema del cambio climático, de, de, de la seguridad cruda y dura, nadie, ¿verdad? Naciones Unidas también tiene sus fallas. Yo en aquel momento presenté un documento, no quejándome, porque no iba a ganar nada con quejarme, sino tratando de hacerle ver a la organización de que había hay muchos operadores de seguridad de terreno y de seguridad clásica en Naciones Unidas que podían haber colaborado en esto y enriquecer cualquier tipo de enfoque con la experiencia que uno tiene de haber visto en el terreno una enorme cantidad de situaciones vinculadas a la seguridad y sobre todo a la inseguridad. Bueno, lo que le decía del antropoceno y una explicación de la palabra, lo que significa. Las realidades y los desafíos a los que hoy enfrenta la seguridad humana están en esta diapositiva. Traté de hacer algo visual un poco más divertido para no machacar mucho, pero vean que, por ejemplo, la primera presentación que hizo Juan Pelicó, la segunda que hizo Onchio, todos terminamos hablando en definitiva casi de lo mismo, porque realmente el mundo se ha transformado. El mundo está derivando a una situación de inseguridad casi que generalizada. Y si nos ponemos a analizar, todo tiene que ver con todo. Y miren, los homicidios es un reto muy importante para la seguridad humana. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, por ejemplo, en la última década, de acuerdo a las estadísticas, esto es un dato eh, duro, ha muerto 1 millón de personas solamente por el efecto de actividades vinculadas a la violencia, actos terroristas o considerados actos terroristas, cuando no hay teóricamente terrorismo, a no ser en 2 países nomás, accidentes vinculados por ejemplo, la erradicación manual de las plantas de coca en Colombia, en fin, 1 millón de personas en la última década murieron por temas vinculados a la violencia. Y además está todo el homicidio vinculado a las operaciones del narcotráfico. Entonces, estamos en una situación en la que el homicidio en sí es una amenaza muy grave a la seguridad humana, porque también muere gente que no tiene nada que ver con todo esto. Pasaban por ahí, estaban en el lugar que no tenían que estar y murieron. La trata, como gran tema, la trata
eh, la trata mueve más dinero que el narcotráfico, Fernando, porque ahí dentro de Jorge la... quiere hacer un... ¿Cómo no? No, Sí, Jorge. claro que un comentario, porque si bien este dibujo que es muy, muy interesante y muy gráfico, ¿sabes qué? Para mí le falta la mesa en la que está apoyado, los paraísos fiscales, Ah, por supuesto. porque todo lo que junta todo eso es la existencia del paraíso fiscal. Si no, no habría ni narcotráfico. Así es, Sí, así es. Jorge, Por eso, déjame hacer un pequeño agregado, Fernando. Quizás habría que ampliarlo al concepto y, y hablar de lavado de activos, ¿no? Porque el paraíso fiscal es un espacio donde se realizan determinadas actividades, pero el factor ¿cómo común de no? todo esto que estás mencionando acá, como todo lo que es crimen organizado, es el lavado de activos. Lavado de activos que no existiría si no hubiese corrupción, ¿verdad? Es decir, si vamos para atrás en el desarrollo del pensamiento, si atacáramos a la corrupción en su creación y nacimiento, todo esto otro quizás no existiría. Fíjense los secuestros extorsivos, por ejemplo. La violencia de género la podemos dejar un poco de lado porque Latinoamérica es una sociedad violenta, machista y demás. Pero lo demás, como bien ustedes lo están diciendo, y es objeto de otras ponencias que yo doy, específicamente hablando del lavado de activos, todo lo que sucede en la hidrovía, en las dos hidrovías, Paraná-Paraguay y la del río Uruguay, todo lo que sucede a través de esos ríos que termina en el pasaje de droga más importante de la región que sale por el puerto de Montevideo o al puerto de Santos y de allí a Europa, implica en el medio una cantidad de operaciones de lavado de activos y de blanqueo de capitales de todo tipo, porque en los camiones, miren, Uruguay quintuplicó eh, la flota de camiones de transporte de alta carga en los últimos años, y no es por los efectos de las papeleras solamente, porque acá se pusieron dos papeleras más, sumado a aquella famosa de Botnia, en donde habíamos cortado relaciones y no teníamos ni puente para pasar. eh, Hay dos papeleras más ahora, entonces hay un gran tráfico de madera y demás, pero no solo de madera, acá transita de todo. Viene, por ejemplo, armamento y el mercado de armas es importante acá en este país. Y viene de Brasil por una ruta que atraviesa todo el país, en que viene en camiones. Tenemos unas excelentes rutas en muy buen estado. Entonces, llegan a la capital, a Montevideo, llega armamento, por ejemplo, que se está ahora detectando en tiroteos en los barrios periféricos de Montevideo con munición 5,56. Se han encontrado AK-47 abandonados, ¿verdad? Bueno, 9 milímetros es muy fácil de adquirir en el mercado negro uruguayo, las Glock particularmente. eh, Así que verán que detrás de todo, sin duda, está este problema que muy bien me lo han hecho notar. Así que voy a tratar de modificar esto un poco. La minería ilegal, que la pongo acá como el tercer, con el número 3, que no significa un orden, pero sí es muy importante el tema de la minería ilegal porque no solamente implica la venta ilegal de lo que se extrae de la tierra, sino cómo dejan la tierra, cómo quedan los territorios en los que se está practicando el fracking, por ejemplo. Yo estuve 2 años destinado en Guyana. Ahora descubrieron unos yacimientos, ahora no, hace 5 años que se detectó unos yacimientos muy importantes, se detectaron unos yacimientos muy importantes de petróleo y se comenzó a explotar el petróleo y Guyana se ha convertido en la economía emergente más importante de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo y ya su capital se le está llamando la nueva Dubái por todo lo que se está invirtiendo y los capitales que está atrayendo. Pero mientras eso no ocurría, estaban dedicados a explotar la minería ilegal en la zona que está en disputa con Venezuela, que es la zona del Esequibo, en donde hay litio, coltan, diamantes, oro, lo que pidan.
¿Saben cómo queda esa tierra después? Destruida. Y contaminan el río y contaminan las playas, porque miren el comentario que me hacía mucha gente, uy, ¿estás en Guyana? Lo estarás pasando bárbaro, ¿eh? Con las playas que tienen, no se puede entrar al agua, está prohibido entrar al agua en las playas maravillosas de Guyana, porque están sumamente contaminadas por todos los desechos tóxicos de estas prácticas de la minería ilegal. El contrabando, en todo su abanico de posibilidades, es una amenaza a todo, al mercado, a la seguridad humana, en fin, a todo. La ciberdelincuencia, que más adelante tengo, si nos da el tiempo, eh, un slide para mostrarles sobre la cantidad de dinero que se está moviendo a través de los delitos cibernéticos en Latinoamérica. Bueno, ya dijimos la violencia de género y los secuestros. Como les decía, todo tiene que ver con todo. En materia de seguridad humana, las amenazas de seguridad no tradicionales no respetan fronteras ni soberanías. Todo se maneja hoy por hoy como que la vida está más rápida, entonces el ritmo rápido de una serie de crisis que enfrentamos y que vemos a diario limita mucho las opciones de respuesta. Ustedes observen que todos los días tenemos noticias de un bombardeo nuevo en el Medio Oriente, tenemos noticias de algún movimiento de tropas rusas, o el señor de Corea que dice que tiene un misil nuevo, o que mueve la tropa para que apoyen a los rusos y combatan en el frente contra Ucrania, o sucede algún desastre natural como el de Valencia, lamentablemente. Todos los días aparece algo gigante en el mundo que demuestra que estamos frente a una situación muy frágil y que limita la respuesta. Observen que lo de Valencia pasó hace muy poquitos días y la gente los pobladores se quejaron de la falta de respuesta del gobierno y el gobierno en realidad respondió bastante rápido, demoraron 3 días, bueno, 3 días, bastante rápido. Antes, ¿cuánto se demoraba cuando no existía la internet y demás? ¿Verdad? Bueno, el caso de Valencia es un caso para analizarlo cuando pase un poco el tiempo también, porque analizarlo sobre el evento, sobre el desastre, es muy rápido y se pueden cometer errores de apreciación. Seguramente se van a cometer muchos errores de apreciación. Pero miren, esto de Valencia da para unos análisis generales. Para terminar acá, los actores globales están todos interconectados. Un comentario nomás, ya que estaba Gustavo Merani. Simplemente lo que pasó con la visita del rey y el presidente del gobierno español a uno de los lugares de los desastres en Valencia, deja al descubierto la falta de profesionalismo y la vulnerabilidad en la que se ponen personas tan importantes como nada menos que el presidente de un país y un monarca. Si bien la monarquía ya está de modé, en fin, todo lo demás, pero miren, no pasó nada más grave simplemente porque no pasó. ¿Verdad? Entonces todo tiene que ver con todo, hay que ver, analizar, hay que mirar siempre el tablero desde arriba, en fin. Para hablar un poquito de Israel y Medio Oriente, porque cuando hablamos de seguridad hoy por hoy y cuando hablamos de seguridad humana, mire, tenemos una crisis humanitaria en Gaza de insospechado alcance, porque algún día cuando liberen la información real de lo que ha sucedido, la cantidad de muertos, que por ahora hay unos números, ¿verdad? Pero estoy seguro de que no son los números finales ni los números reales. Bueno, nos vamos a dar cuenta de el desastre, más allá del desastre edilicio, del desastre en materia de infraestructura. Cuando hay un conflicto armado en cualquier parte, miren, lo primero que pasa es que los niños no van más a la escuela, ¿verdad? Entonces imagínense, en esa zona ya hace un año que no van a la escuela. Ucrania, Rusia, ¿qué harán cuando tenga esas generaciones que han dejado de instruirse normalmente
para prepararse para la guerra, porque ustedes saben de que generalmente en este tipo de conflictos los gobiernos empiezan, los estados empiezan a reclutar dentro de los más jóvenes, ¿verdad? Hay sistemas de reserva para los veteranos, pero a medida que el conflicto avanza, fíjense, Rusia-Ucrania, más de 1000 días de conflicto, Israel y el Medio Oriente, y hago acá un círculo rojo chiquito para ver lo que es Israel y cómo tiene la capacidad de bombardear o de atacar en 5 frentes diferentes, como todos lo sabemos, empleando una, un abanico de armamento, de misiles de todo tipo, y todavía no han empleado armamento nuclear, pero con un apoyo que a veces la gente tampoco lo tiene muy presente, que es todo lo que hay en el mar Mediterráneo en este momento desplegado, las flotas norteamericanas y embarcaciones de combate del Reino Unido también, que apoyan los bombardeos tácticos y estratégicos que está llevando adelante Israel. ¿Ustedes saben cómo contamina un buque de combate? ¿Un portaaviones? Digamos, las emisiones que producen los bombarderos, los cazabombarderos. ¿Cuántos vuelos hay por día realizando bombardeos en el Medio Oriente? La polución que va a quedar en esa zona luego de que todo termine, que es lo menor, ¿no? Porque va a haber que prestar mucha atención a la cantidad de muertos y sobre todo los niños y mujeres que han muerto en este conflicto. Entonces, cuando hablamos de seguridad humana y amenazas a la seguridad humana, yo digo Israel y el Medio Oriente, un conflicto que amenaza a la seguridad humana y que Naciones Unidas debería buscar la forma de terminar con eso, aplicando la diplomacia, trabajando en una política que tiene Naciones Unidas que se llama diplomacia preventiva, que acá ya no corre, digamos, a intentar por lo menos que haya un cese al fuego real, ¿verdad? Porque no es solo Israel, sino que está Irán del otro lado, que está produciendo sus propios, está, digamos, enriqueciendo uranio para producir su propio armamento. Ya el tema de las convenciones de los acuerdos de no proliferación y demás están cayendo, cada vez caen más rápido. Yo pienso particularmente que el mundo va camino a una suerte de conflagración más grande, una conflagración mayor, en donde seguramente en breve va a haber algún empleo de algún arma táctica, ¿no? Me refiero a algún arma nuclear táctica, de poco alcance o de alcance limitado. Este es el Líbano, que les quería mostrar para que vean lo que está viviendo el Líbano hoy, que está totalmente militarizado y estas son las zonas militares. Yo estuve en la guerra del 2006, fui para allá destinado porque habían atacado las oficinas centrales de Naciones Unidas en Beirut y me tocó ir a hacer un restablecimiento de las operaciones de seguridad, casualmente en Beirut, y bueno, eso me llevó a recorrer el territorio también porque entré por tierra desde Siria porque el espacio aéreo estaba cerrado. La entrada desde Siria por tierra, bueno, ahí les cuento lo que era, ¿no? Las carreteras semidestruidas y a medida que íbamos pasando nos bombardeaban los puentes atrás, porque ya sabíamos que no íbamos a poder volver por ahí. Eh, la guerra del 2006 fue el prolegómeno de lo que ha sucedido ahora. Las mismas tácticas, las mismas técnicas, los procedimientos y lo que cambió mucho fue el empleo del equipamiento y la tecnología. Pero la guerra de túneles existió y existía en aquel momento. El despliegue era exactamente el mismo, las zonas militares las mismas. La línea azul, que es la que divide al Líbano de Israel, la misma. Los puestos de observadores militares que últimamente han sido atacados por fuerzas israelíes estaban ubicados en los mismos lugares que están ahora y los bombardearon en aquel momento también. O sea que es como que se está repitiendo una historia con un mayor
alcance, con una escala mayor. Y lo quería mencionar porque esto también está causando una grave, tiene un grave efecto dentro de la sociedad libanesa en materia de seguridad humana. Rusia-Ucrania, acá ya le digo, más de 1000 días ahora, este, un conflicto que todos lo vimos cómo nació, o si alguno no estaba atento, hubo mensajes previos, Naciones Unidas fracasó en materia de lo que yo les decía de la diplomacia preventiva, porque se tenía información de movimientos de cientos de miles de soldados rusos hacia las fronteras con Ucrania en los meses previos, en los 2 meses previos, tanques, blindados, y Naciones Unidas tendría que haber intentado que eso no sucediera. Pero sucedió, pero sucedió, y entonces miren en lo que estamos ahora. Todavía, si bien hay números que rondan, es una locura la cantidad de gente que ha muerto en esa zona, tengo los números por ahí, pero bueno, en algún momento nos vamos a enterar también de esto y cómo va a terminar. En definitiva, han muerto esta semana los primeros soldados norcoreanos que fueron a apoyar a Rusia. Creo que son 4 o 5 que murieron ya hace un par de días, ¿verdad? El lunes. Imagínense en lo que estamos. Norcorea volando los puentes de la frontera con Corea del Sur, Corea del Sur preparándose para responder. Todas naciones que tienen, aparte de la preparación para el combate, la mentalidad para el combate y que viven con una doctrina en ese sentido desde que son niños, muy diferente a cómo lo vemos de este lado del mundo. Así que, amigos, hoy vivimos en un mundo cada vez más incierto, peligroso, fragmentado, mucho más fragmentado que hace 2 años, por ejemplo, cuando comenzó todo lo de Rusia-Ucrania. Estas guerras, la de Rusia-Ucrania y el conflicto de Israel y Medio Oriente, han acelerado la competición entre las superpotencias y despertado a otras medias que tienen sus propias agendas geopolíticas, como es el caso que puse un cartelito que se llama BRICS, este, allí como para que apareciera, pero los BRICS van a tener una importancia muy grande en el devenir de los próximos desarrollos geopolíticos en el mundo. Porque si bien comenzaron con Brasil, Rusia, India y China, hoy son más de 30 los países. Y Rusia, que ocupa la presidencia pro tempore, organizó, como ustedes saben, hace unos días, una reunión que fue la 16ª reunión de los BRICS, y, entre otras cosas, presentaron la moneda del BRICS, porque quieren eh, separarse del dominio y del poder del dólar, cosa que va a ser muy difícil porque hay muchos países del BRICS que dependen de la economía del dólar y que tienen muchos negocios con Norteamérica. Pero ya presentaron una moneda de BRICS, por ejemplo, una de las conclusiones que hubo de esta reunión. También se ha puesto nuevamente y más que nunca el riesgo de un conflicto nuclear a los ojos de la comunidad internacional. Y aquí les presento un poquito una diapositiva más visual de la cantidad de ojivas que manejan los diferentes países, cómo están desplegadas y almacenadas, Fernando, ¿me ¿sí? permitís un pequeño comentario de algo que dijiste ¿Cómo no? interesante, que es también los conflictos oportunistas, ¿no? Yo digo Sí, claro. que todo esto hay que pensarlo también con un enfoque sistémico y biológico, porque es muy similar. El caso, por ejemplo, de Azerbaiyán, que aprovechó, estábamos ocupados con la guerra de Ucrania y con el conflicto de Gaza, y entonces, bueno, lo Es que era verdad, Artsaj, ¿no? O Nagorno-Karabaj, me lo tomo y en unos pocos días hubo 150.000 desplazados. es verdad. Y Así es. conflictos que uno no sabe en qué pueden devenir, porque ese puede ser mayor problema, pero en otros casos puede haber reacciones y ser imprevisible. Gustavo, te agradezco mucho ese comentario. Ahora, en un par de diapositivas más, les voy a mostrar
pretendo mostrarles específicamente cuántos conflictos hay en el mundo en este momento, para que tengan una idea de lo que vos bien acabas de explicar y a lo que estamos enfrentados, que bueno, los conflictos que vemos por la tele son los más mediáticos, los que venden más, pero hay muchos más. Bueno, acá era simplemente un inventario de ojivas nucleares. Sabemos que existe esa doctrina de, de mutua destrucción en caso de mutua destrucción asegurada en caso de que alguien ataque a alguien con un arma nuclear. Si un país con poder nuclear ataca a otro con poder nuclear, se activan ciertos protocolos en donde todos se terminan atacando entre todos y se termina en una suerte de extinción. Y eso se llama la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Hoy habíamos hablado de los paradigmas y bueno, hay cambios en el paradigma de la toma de decisiones a nivel de los políticos y a nivel de las organizaciones, con todo este enfoque que hay de la seguridad humana. La respuesta de la comunidad internacional a las acciones bélicas varía porque vieron que es muy diferente cómo responde la sociedad al conflicto del Medio Oriente de Israel, las campañas en Internet, el marketing que existe, las grandes campañas de desinformación que hay a todo nivel, que a lo que pasa en Sudán o en Etiopía, por ejemplo, ¿m? O en Libia, donde no sabemos qué está pasando realmente. Esa es la realidad. La preservación de la vida de los civiles es un principio que debería ser cada vez menos negociable en todo este entorno que tenemos o contexto conflictivo en el mundo. La toma de decisiones estratégicas amplió todos los límites tradicionales porque hoy cuando un país, sobre todo un país de potencia, ¿no? Toma una decisión estratégica, siempre tiene que estar pensando ahora en qué afecta a los vecinos, ¿verdad? Porque hay una afectación geopolítica en las grandes decisiones. Por ejemplo, ese despliegue de las flotas norteamericanas, que son fuerzas de tarea, son muy importantes, ¿verdad? Y afectan a, eh, a muchas naciones. Por ejemplo, la India, que maneja el 93% de su comercio solamente por vía marítima, imagínense, están en cierto punto ahora también bajo la mira de las flotas norteamericanas desplegadas en inmediaciones de aquella zona del planeta para todo este conflicto del Medio Oriente. Las fronteras geográficas entonces y políticas ya no impiden que los estados ataquen a sus enemigos. En otro tipo de charlas o conferencias hemos hablado de un tema que se llama la noción de la guerra híbrida y cómo eso está afectando al mundo. Ya las guerras no son como eran, ahora son a todo o nada y se emplean todos los medios. Antes era más claro el panorama en una guerra. Hoy por hoy ya no hay claridad. Ya se emplea la diplomacia, la política, la economía, el espacio cibernético. Todo es válido en una guerra ahora. Los que tienen más años dirán, sí, siempre fue todo válido. Lo que pasa es que ahora hay mucho más tecnología, hay más herramientas, el mundo está muy globalizado, entonces un ataque en Estados Unidos, como recientemente pudo haber ocurrido, fue planificado del otro lado del mundo a través de, de técnicos detrás de una computadora, ¿verdad? Y eso es el mundo que estamos viviendo. Bueno, que decía ahora, el mundo en este momento alcanza el pico más alto de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que tú me decías recién. Hay 56 guerras que permanecen activas. ¿Mm? 92 países están involucrados más allá de sus fronteras en este momento en 56 conflictos armados. El mundo, por supuesto, es menos pacífico por duodécima vez en los últimos 16 años, porque hay como unas estadísticas de cómo va evolucionando el conflicto a nivel histórico en el mundo. Y se vienen batiendo récords, ¿verdad? O sea, se han empeorado los niveles de paz por quinto año consecutivo. O sea, la falta de paz.
Hay 162.000 personas que perdieron la vida en algunos de los conflictos armados que asolan el mundo este año, ¿verdad? Y es la cifra más alta de los últimos 30 años. Hago una anotación. Esto se refiere a los conflictos armados, porque si vamos a hablar del fentanilo y los ciento y pico de miles de personas que han muerto entre Canadá y Estados Unidos en el último año, nos daríamos cuenta que allí también tenemos otro gran foco de vulnerabilidad y de amenaza a la seguridad humana que se llama fentanilo. Pero bueno, volvamos a ver. Muertos en Ucrania, lo que le decía hoy, 83.000 hasta hace un mes y medio, y en Gaza 33.000 hasta abril de 2024. Más de 95 millones de personas refugiadas o desplazadas a causa de estos conflictos. Lo que vos decías muy bien hace un ratito, la de Azerbaiyán nomás desplazó esa cantidad enorme de gente. Pero realmente que estamos en un mundo en donde los desplazados por los conflictos armados suman millones, ¿no? Bueno, acá un poco para reflexionar si la paz, es lo que dice acá, ¿no? Se trata de detener lo peor o de esperar lo mejor. Porque lo que les decía hoy, ¿qué es lo que va mal en todo esto? El problema no radica en la práctica o la mediación de los diplomáticos a veces, sino en la política global, porque yo hablaba de los liderazgos, que son muy importantes y que a veces nos damos cuenta que los líderes políticos solamente persiguen el acceder a un puesto de poder por el poder mismo, ¿verdad? Y bueno, después está lo de permanecer en el poder, ¿verdad? Que es otra etapa. Pero bueno, en un momento de cambio, las limitaciones al uso de la fuerza, incluso para la conquista y la limpieza étnica, como se está dando en algunos países y dentro de África también, vemos que se están desmoronando. Cuando digo dentro de África también, porque hay países en donde no se tiene la información adecuada para sacar unas conclusiones reales de lo que sucede. Naciones Unidas no puede acceder por X motivos, no se han aprobado la realización de misiones de paz. Miren, otro país que tenemos en la región que está viviendo dentro de un ámbito o un ambiente de guerra civil es Haití, y tampoco hay gran información, si bien hay información, pero no hay gran cantidad de información. Está bajo el dominio de bandas paramilitares, Haití. Incluso en crisis en la que no están directamente involucradas, las grandes potencias discuten qué debería implicar la diplomacia y si apoyarla o no hacerlo. Como les decía, veo que el peligro de una conflagración más amplia también eclipsa la lista de conflictos de este año. Un tema que no quiero dejar pasar y que lo estoy mencionando últimamente cada vez que tengo la posibilidad de hablar, como estoy hoy con ustedes, es que a veces no nos damos cuenta, y esto también es una amenaza a la seguridad humana, es el aumento del gasto militar que se ha provocado en el planeta. Estamos viviendo un momento, miren, yo saco los datos, obtengo los datos de sitios oficiales, ¿verdad? El gasto militar mundial alcanzó los 2,44 billones de dólares en el 2023, lo que supone un aumento del 6,8, o sea que se aumentó lo del 2022, que ya había sido una locura. Se trata del mayor incremento anual desde el 2009. Los 10 países que más gastaron, encabezados por Estados Unidos, China y Rusia, todos aumentaron sus gastos militares. Y vieron que solamente en estos que aumentaron Rusia es el que está en conflicto, porque uno pensaría que, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Pero no, son otros los que aumentaron sus gastos militares. ¿Por qué? Porque lo están volcando al equipamiento, al desarrollo de tecnologías, al mejoramiento de la tecnología, sobre todo la tecnología nuclear, ¿verdad? El gasto militar aumenta en todas las regiones. En todas las regiones del mundo se aumenta el gasto. Todos sabemos que Latinoamérica, los efectos de los análisis
de los conflictos militares está considerado como una zona segura porque no hay conflictos Estado-Estado, no hay guerras regulares como del otro lado del mundo. Pero sin embargo aquí también, porque les puedo asegurar que, por ejemplo, Colombia tiene un gran gasto militar, Venezuela también, Brasil, del cual mucho no se habla, pero tienen unas Fuerzas Armadas sumamente equipadas, bien equipadas y en constante alistamiento y en constante cambio tecnológico, siempre avanzando un poco más. El gasto militar mundial aumentó por noveno año consecutivo, como lo dijimos. ¿Y qué pasa también? Hace poco, digamos, discutiendo este tema, ¿cómo es posible que se genere todo esto? Y bueno, un país que, por ejemplo, tiene exceso de equipamiento, ¿qué hace con el equipamiento viejo cuando ya precisa bombarderos o cazabombarderos, aviones de lo que sea o nuevos misiles? Si precisa comprar. ¿Qué hago con lo que tengo que ya quedó obsoleto, ¿no? ¿Qué hago con lo que tengo? Y se lo vendo a Uruguay, por ejemplo, para decirle algo, ¿no? Vamos a venderle a Uruguay unos Hércules que la verdad que la última vez que volaron fue en la independencia de San Martín. Bueno, entonces, Pero se lo financiamos. pero se lo financiamos a una modesta, ¿no? Con una modesta tasa de interés, y eso ocurre con muchos países de Latinoamérica que reciben equipamiento militar obsoleto o del mercado, que ya no tienen la capacidad de entrar en combate como para lo que fueron originados, y eso genera toda una rueda de gasto militar. Entonces, eso explica este crecimiento, entre otros factores, este gran crecimiento del gasto militar. Porque les digo, nosotros acá, por ejemplo, país chico, ¿no? Paraguay, por ejemplo, Paraguay. Y Paraguay compra mucho equipamiento militar. ¿Eh? Es un caso para estudiarlo también. Ahora tampoco compran nada de última generación, vale la pena decirlo. Los Estados Unidos están dando prioridad a su fuerza militar, pero corren el riesgo de entrar en una espiral de acción-reacción en un panorama geopolítico y de seguridad cada vez más volátil. Pienso que estos cambios que van a haber ahora, que son lógicos cuando hay un cambio de, de mando y sobre todo un cambio de visión geopolítica, van a mostrarnos algunos reordenamientos en el mundo. Pero todos estos conflictos de los cuales hablamos no se terminan porque Trump releva a Biden, para nada. Esto lleva todo un proceso. Recuerden cuando asumió Obama y quería terminar con Afganistán de un día para el otro. Solo alguien que no entienda nada del tema militar puede creer que una guerra se termina de un día para otro solamente por sacar a la tropa, que tampoco es muy fácil sacar la tropa de combate de un país y llevársela. Son temas para debatir más profundamente. El factor militar, en todo esto que hace a la seguridad humana, ha pasado a jugar un rol central en todo el planeta, al tener que enfrentar, por ejemplo, la pandemia, y se ha reposicionado políticamente de manera muy relevante. Hoy por hoy, los jefes militares se han vuelto personajes en las potencias. Son personas muy escuchadas, tienen su propio equipo, tienen sus asesores de comunicación, sus medios de marketing. Los generales están de nuevo, como en la vieja etapa de la historia, están de nuevo a full. Son muy escuchados, son muy buscados. Cuando cae un general, hay un lío bárbaro, hoy por hoy. Lo hemos visto en Rusia cuando comenzó todo esto de Ucrania, cuando caía el general tal o mataron a otro general. Son nombres conocidos, los de la operación Iraqi Freedom, por ejemplo, esos generales que marcaron una época en todo lo que tiene que ver con las invasiones de Estados Unidos en el Medio Oriente. Bueno, los desastres naturales, otra amenaza a la seguridad humana, y que hay que tenerlo en cuenta, porque acá tengo una frase de Jeremy Rifkin, que hoy se los nombré, y que dice así: los desastres naturales, las pandemias, incendios, huracanes, inundaciones, etcétera, van a continuar porque la temperatura de la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo. Hay dos factores que no podemos dejar de considerar:
el cambio climático provoca movimientos de población humana y de otras especies. El segundo es que la vida animal y la humana, que decía hoy, se acercan cada día más como consecuencia de la emergencia climática y por ello sus virus viajan, y yo le agrego, y van a seguir viajando juntos. Acá un mapa para explicar un poco cómo eh, los 100 puertos más importantes son objeto de, de las rutas del narcotráfico, ¿verdad? Y el narcotráfico es un tema grande que hace a la seguridad humana, ¿verdad? Entonces hay que analizarlo, esto desde un punto de vista macro, ¿verdad? Hay que verlo desde arriba. Entonces, entre otras cosas, los puertos en lo que se han convertido, las rutas que han trazado los narcotraficantes, son paralelas y cuando no son las mismas, porque emplean los mismos buques, a las rutas comerciales, ¿verdad? Esto simplemente es un poco para tener una visual mejor sobre los 100 puertos más importantes y los que emplea el narcotráfico de manera más asidua. Bueno, algunas recomendaciones para combatir el crimen organizado que parten de la Oficina de las Naciones Unidas que se especializa en este tema de la droga y el crimen organizado, eh, y, y que bueno, son de dudoso éxito, pero sí tienen una muy buena intención, digamos. Observen, impedir la cooptación de las instituciones públicas, políticas, perdón. Bloquear los intentos de influencias en la economía ilícita, proporcionar servicios locales y oportunidades de empleo, detectar los focos de marginación, afrontar los factores locales que impulsan el reclutamiento de personas que están vinculadas al crimen organizado. Todo eso reúne algo alrededor de socavar las pretensiones de legitimidad y autoridad de la delincuencia organizada. Verán que son grandes intenciones, son frases disculpen, muy bien hechas, pero la realidad marca que el crimen organizado no ha podido ser derrotado, el narcotráfico no ha sido derrotado y no va a ser derrotado por el momento. Entonces tenemos que pensar medidas alternativas como sociedad, tenemos que intentar proponer, por ejemplo, algo que sean políticas de mitigación o algo que haga que se retrase la entrada a full de estos fenómenos en las sociedades en las que todavía no comandan, porque hay sociedades que están comandadas por el crimen organizado. Y dentro de países hay zonas que están bajo el control de organizaciones de crimen organizado, ¿no? Bueno, un tema que no quiero dejar pasar es esto de, para terminar, la gobernanza criminal, que se habla mucho de la gobernanza criminal, y yo digo que es una de las principales amenazas a la seguridad humana, porque la gobernanza criminal se ha transformado en algunos países en algo muy común, en algunas sociedades de Latinoamérica sobre todo, algo muy común, las redes criminales que no se dedican exclusivamente a las actividades ilegales económicas, terminan, por ejemplo, convirtiéndose en proveedores de servicios de cable, de agua potable, de gas, donan elementos para la educación, construyen escuelas, en fin, todo lo que vemos que sucede. En sus territorios proporcionan seguridad, entre otras cosas, tienen algunos creados sistemas de justicia local, acciones sociales de todo tipo, y cuando se cuenta con la complicidad o reconocimiento mutuo por parte del Estado y en las bandas criminales o las organizaciones criminales, se genera ese entorno para que exista la gobernanza criminal. Cada vez es mayor la información sobre el poder del crimen organizado, que es una gran amenaza a la seguridad humana. Julio, con esto pienso que termino, porque si no nos extendemos mucho, ¿verdad? Perfecto. Espero que haya sido del agrado. Bueno, estoy Muchísimas atento gracias, a... Fernando. Excelente. Si hay algunas preguntas, a mí me gustaría el caso, si pudieras tomar,
Si pudiéramos tomar el caso de Haití, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿Y Haití, cómo con la seguridad humana podríamos armar una estrategia de intervención allí? en estos momentos, por ejemplo, se está discutiendo a nivel de la comunidad internacional, sobre todo lo que se llaman las asambleas de donantes en Naciones Unidas, si se va a, a implementar una misión de pacificación, una más en Haití, para lo cual se tienen que dar ciertas condiciones, ¿verdad? Tiene que haber mucho dinero para eso. Y hoy por hoy, la verdad, el mundo está, los países que ponen dinero para estas cosas están derivando los fondos a otros conflictos, lo que hemos visto recién. Yo lo veo difícil. Creo que va a salir algún tipo de misión. Por ejemplo, ahora hay una misión de estabilización con policía de Kenia en este momento, pero están fracasando porque están siendo atacados, tienen bajas, se quieren ir los keniatas de Haití. Haití está dominado por las bandas criminales. Ahí tiene que volverse a replicar la misión que se llamaba MINUSTA, que era Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Yo también presté servicios en Haití. Es muy complicado el panorama ahí. Esa sociedad es muy complicada. Y cuando uno habla de bandas criminales, y bueno, nosotros tenemos acá en el Río de la Plata, tenemos unas realidades que vemos venir un personaje caminando y cruzamos la vereda, porque ya tenemos como un biotipo, en fin, tratamos de no salir mucho a la calle, tenemos rejas. Sí, les estoy hablando de una isla en donde vale todo, no existe todo este tema de las rejas, la gente anda armada por la calle. eh, bueno, ello es tierra de nadie, ¿verdad? A veces es muy difícil transmitir estas vivencias. Yo fui después del terremoto, imagínense. Estaba en Argentina, casualmente estaba destinado en Buenos Aires, pasándola muy bien, como se imaginarán, porque si estaba en Buenos Aires es que estaba en uno de los mejores puestos que tiene Naciones Unidas en el planeta. En aquella oportunidad fue cuando conocí a Julio, casualmente. Y en determinado momento, el 10 de enero del 2010, terremoto en Haití. El 12 yo estaba aterrizando en la isla, plegándome a la operación de recuperación después del terremoto, porque Naciones Unidas perdió 123 funcionarios. Entre ellos, por ejemplo, la gente de seguridad, toda se fue en el derrumbe. Yo me tuve que hacer cargo de la operación de seguridad hasta que nombraran a un jefe de seguridad nuevo en la isla. Fue terrible lo de Haití. Naciones Unidas realmente sacó una cantidad de lecciones que vieron cuando decían lecciones aprendidas. Sí, lecciones aprendidas, pero ¿qué hacemos con las lecciones aprendidas? Como dice Julio, deberían de servir para que podamos a nivel de sociedad y a nivel internacional, comunidad internacional, implementar algo que realmente sirva con todo lo que tenemos de lecciones aprendidas. Porque deben haber muchas personas como yo que deben decir, bueno, en Haití lo que hay que hacer es tal, tal, tal y tal cosa. Bueno, pero ¿quién lo hace? ¿Verdad? Gracias. Gustavo, no sé si querés invitar a los participantes a hacer alguna pregunta. Sí, el que quiera formular alguna pregunta, que ponga la manito o que directamente la exprese a viva voz, así lo hacemos más ágil. Si querés, Fernando, podés dejar de compartir, así si la pantalla se agranda y se ve mejor. Y Bueno, también si pueden conectar las cámaras, así nos vemos las caras para que sea el contacto más directo, en la medida de lo posible. un poquito que... Ronnie, ¿Qué habías pasó? preguntado algo sobre... ¿Ahí salió? ¿Aló? No, Sí, tenés que Una dejar de pregunta, compartir. ¿Ya no se ve? estamos. sí, una pregunta al expositor. Sí. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Ronnie Ulloa, de acá de Chile. Quería hacerle
una pregunta asociada con, a propósito de su primera lámina, donde veo el tema de una de las bandas que está pegando fuerte en la costa Pacífico, específicamente que lo que tiene que ver con la banda criminal que nació en Venezuela, ¿ya? Que es el Tren de Aragua, ¿ya? ¿Cómo ve, no solo en términos generales, todas las bandas que en este minuto están asociadas al crimen organizado y por ahí tienen bien complicados los gobiernos, eh, como en el caso de Chile, para poder controlar todo lo que es el crimen organizado en todo su contexto de gobernanza, ¿no? ¿Ya? Y para mantener el tema de la seguridad pública a la sociedad con una vida tranquila, ¿ya? Y esto ha traído consecuencia algunos cambios también de orden político, porque al final del día, en términos electorales, la agenda electoral, el elector o el ciudadano a pie termina cargando la decisión más allá del partido político del, digamos, candidato eh, por el tema de la seguridad pública. Entonces, ¿cómo vislumbra usted el cambio de escenario para los próximos años, atendiendo a que Chile este otro año entra en tierra derecha para votaciones? Y a propósito de la reciente elección en Estados Unidos, por ahí algunos analistas eh, determinaron que la victoria de Trump justamente iba por el tema de la seguridad y la inmigración, consecuentemente. Eso, profesor. Bueno, y muchas gracias, un gusto de que estemos compartiendo este momento y seguramente que lo que se plantea el Tren de Aragua es en materia de amenazas, de bandas criminales y expansión en Latinoamérica, uno de los fenómenos más peligrosos actualmente que configura una gran amenaza a todo lo que hablamos de seguridad humana. Sin duda, en los últimos 3 años ha sido el fenómeno expansivo del Tren de Aragua ha sido muy grande, ¿no? Hay que dejar de reconocer que es una banda transnacional nacida en Venezuela y que se expandió con un plan. Ellos no están trabajando porque se montaron en la ola migratoria venezolana para ir llegando a determinados países. De hecho, de hecho, como en Estados Unidos hay 550.000 venezolanos que solicitaron asilo y demás, en toda esa ola migratoria que hubo, han comenzado a trabajar y a operar en los del Tren de Aragua en varios estados como Colorado, como Nueva York y otros más. Pero en la bajada a Latinoamérica y sobre todo en Chile, tienen una metodología en la que ellos captan o cooptan policía, autoridades, empresarios, se asocian con los empresarios y empiezan a horadar la sociedad. Trabajan mucho con los secuestros extorsivos, así que es muy probable que en Chile comience ese fenómeno también. Observen que aquí en Uruguay, por ejemplo, en estos días está muy comentada una estafa que hubo con un negocio de inversiones de ese sistema piramidal que es tan común en nuestro continente, y la persona que lo lideraba tuvo que irse del país con su familia, nadie sabe dónde está. ¿Por qué? Porque uno de los capitalistas que invirtió para que ese negocio se creciera es un narco mexicano que está operando en Uruguay, que va y viene, ¿verdad? Entonces, el fenómeno del Tren de Aragua está asociado a varios de sus aliados estratégicos como el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, que operan en toda esta parte del continente. Y después tenemos al PCC en Brasil manejando los negocios que hacen a lo que es la infiltración por la frontera norte de Argentina, Paraguay y desde Brasil a Uruguay. Hay bandas satélites del PCC que llegan a trabajar acá en Montevideo, pero también tenemos a los que huyen de Chile, a los que
manejan la parte, los de Tren de Aragua que manejan la parte de la documentación apócrifa, porque lo que yo digo, Ronnie, es que cómo llegaron a Chile. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha, Julio? Algo Sí, se pasó. Sí, te escucha. Lo que escuchamos. pasa es que ¿Ahora? Ahí, se Ahí escucha, se está. escucha. escuchamos Digo perfecto. que, digo que esta gente, estas bandas, entraron con documentación legal, porque son parte de lo que fue la ola migratoria. Se establecieron, estudiaron el terreno, dijeron, vamos acá, Valparaíso, Santiago, ¿verdad? Los lugares que ustedes ya bien saben donde ha atacado el Tren del Agua. Son muy peligrosos, tienen gran capacidad táctica, manejan muy bien el tema del armamento en materia de los mercados negros y es el peligro más grande que tenemos en materia de bandas transnacionales en esta época en Latinoamérica. Pienso que el Tren de Aragua va a seguir creciendo, que las policías locales no tienen la capacidad de detenerlo porque tienen una gran barrera, un obstáculo muy importante que es que en Latinoamérica no compartimos información entre las policías nacionales. Es decir, cuando acá se logra detener, vamos a decir, un venezolano que se piensa que puede estar vinculado al Tren de Aragua, no hay forma de saber quién es primero, porque Venezuela no da información de sus ciudadanos, Venezuela niega todo tipo de información, y después no se puede compartir información porque en caso de que viniera de Chile atravesando la Argentina, y Chile tampoco tiene la información, lo único que tiene Chile es decir, sí, este entró con este documento, y acá se le dio el documento nacional número tal. Hay un tema con las oficinas de migraciones. Esta mañana lo hablaba con un colega argentino de migración. Tenemos un problemón con eso, el cruce de información, para llegar a saber, por ejemplo, un iraní que apareció acá con una cédula uruguaya, que lo detuvieron y enseguida, hace como un mes y medio atrás, enseguida hubo todo un movimiento, oh, un iraní, nos van a volar a todos. No, no. A ver, el señor tenía documento legal. Por supuesto, le devolvieron el documento y el iraní desapareció en el aire, ¿no? Desapareció. Era ¿no? El de la lámpara Aladín. mágica. Desapareció al otro día, no encontró nunca más. Lo quisieron hacer una segunda consulta, una segunda opinión, no hubo caso. Desapareció. Así que, Ronnie, tenemos un gran problema con el Tren de Aragua a nivel latinoamericano. Ahí Sí, sí la policía tiene que ponerse las pilas e intercambiar información, generar políticas para atacar ese problema. Yo visité la cárcel de Tocorón, vi dónde vivían, cómo vivían y demás en Venezuela. Es imponente, digamos, son realidades salvajes, ¿no? muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los colegas? ¿Qué nos No te ¿Me escucho. escuchás ahí? Ah, hoy sí. ¿Qué nos podés comentar de las situaciones de los países que están prácticamente en condición de estado fallido, por lo menos en algunas regiones, ¿no? Caso de México o caso de, de algunas zonas de Colombia. ¿Cómo impacta esto en la seguridad de la región? Era, por ejemplo, México, de atrás para adelante, México. En estos momentos hay como una suerte de guerra civil en Sinaloa, porque al haberse llevado uno de los hijos del Chapo Guzmán, se llevó al otro gran capo narco que le dicen el Mayo, de apellido Zambada, se lo llevaron para Estados Unidos y están los dos allá detenidos, el hijo del Chapo, que es el hijo del medio, y el Mayo Zambada. Eso provocó que haya un reordenamiento en Sinaloa en materia de quién va a manejar el negocio del narcotráfico y se están matando entre todos. Entonces tenés en México en este momento una zona de guerra con artefactos explosivos caseros,
secuestros, desmembramientos, decapitaciones, tiroteos, nadie puede controlarlo. Nueva León, que era una región, una ciudad turística y asociada a la buena vida, a la vida diplomática y demás, cayó en poder de bandas paramilitares asociadas también a este fenómeno porque están pasándose las cuentas y en definitiva viendo cómo va a quedar reordenado el tema del narcotráfico. Históricamente México ha tenido grandes líderes narcotraficantes que han apoyado a los gobiernos. Y entonces han sido un ida y vuelta. El gobierno apoya a los narcotraficantes y los narcotraficantes apoyan al gobierno. Si ustedes recuerdan, hace muy poco, cuando el presidente Bukele visitó la Argentina, entre otras las cosas que dijo es que era muy difícil a veces enfrentar el fenómeno del narcotráfico y todo esto del crimen organizado porque el crimen organizado genera mucho empleo. Entonces, cuando uno hace un combate frontal a este fenómeno, deja a mucha gente sin empleo. Entonces, hay que, digamos, es todo un ajedrez de políticas sociales y de liderazgo muy importante para poder frenar este fenómeno. Bukele encontró una manera y también dijo en Argentina que él esperaba que se mantuviera después de él. Quiere decir que ya está abriendo una ventana de duda en el sentido de que cuando él se vaya, ¿qué pasará? ¿Verdad? Colombia. También hace unos días estaba viendo al presidente Petro haciendo una declaración en un pueblo, en una localidad en la que fue a hablar de la finalización de este fenómeno de la paz total para Colombia, que finalizó. No corre más después del ataque que hubo del ELN a una base militar del ejército en Arauca, en la frontera con Venezuela, hace un mes aproximadamente, donde murieron unos 5 o 6 soldados, cayó el acuerdo de la paz total. Y pude ver algo que generalmente no muestra la prensa, es cómo camina el presidente Petro entre la gente. Va con un soldado atrás, con una mochila que evidentemente sí, una mochilita, un morral, como le dicen ellos, con armamento, con lo que sea, paraguas, que es un paraguas de Kevlar, ¿m? Y van 2 soldados con esas como colchonetas de Kevlar desplegables, que se los ponen así y van como grandes escudos, va haciéndole pared uno de un lado y otro de otro. El soldado atrás con el paraguas arriba. ¿Se imaginan lo que está viviendo el presidente de Colombia? Para caminar así, a dar una entrevista en un pueblo, a saludar gente, ya no se regalan, pero ni un paso. Esa es la realidad de Colombia.